días y gracias por acompañarnos. Esto es Conexión 32. Hoy es martes 17 de marzo. ¿Y entonces? Saludos. ¿Y qué? Bueno, aquí esperando a ver qué ocurre. A ver qué es lo que va a decir el presidente esta noche. Cuáles son las nuevas medidas relativas al tema del coronavirus. Ya habían tomado algunas la semana pasada, pero en el día de ayer hubo una reunión. Anunciaron una medida que por suerte revocaron ayer mismo porque no sé a quién se le ocurrió esa genialidad, pero por suerte enmendaron a tiempo, que era la absurda idea de ir casa a casa, porque es una forma de propagar, no de contener. No, y alentar a muchas personas, muchos ladrones, penetrar en la casa. También. Eso era muy peligroso. Pero eso lo revocaron, sí mantuvieron la disposición de usar la tecnología para divulgar información, pero esta noche el presidente Danilo Medina va a hablar con un anuncio de nuevas medidas que no sabemos de qué se trata. La gente especula basado en la situación de otros países. En América Latina, el país que ha tomado las medidas más estrictas es Guatemala. No obstante, ellos tienen muy poquitos casos confirmados, menos que nosotros. De hecho, nosotros tenemos, la cifra de ayer eran 21 casos confirmados y 100 en sospecha, o sea, están pendientes de resultados de prueba. En Guatemala apenas hay 6. Sin embargo, las medidas son tan estrictas que no frenaron la circulación total de la gente como en Francia, pero hay un toque de queda a partir de las 9. Significa, no puede haber gente en la calle a partir de las 9 de la noche. Cerraron todas las plazas comerciales. Es un estado de excepción. Sí, bares, restaurantes, solamente se mantienen abiertas cosas esenciales como farmacias, gasolineras, supermercados, hospitales. Mira. No sé si aquí van a hacer algo de eso o no. Habrá que ver esta noche. Estuve viendo un programa de María Cela Álvarez, donde fue un infectólogo muy conocido, el doctor Miguel Hernández, Miguel Ureña Hernández, sí. O Hernández Ureña. Sí, Ureña. Donde él hablaba en un momento dado, decía que extremar las medidas de prevención a un extremo, o a un nivel de excepción incomparable como está ocurriendo ahora, puede causar a la postre más daño que lo que puede provocar la enfermedad misma. En el sentido de que mucha gente se puede morir por necesidades, la gente va a perder empleo, la economía va a entrar en crisis, va a haber una escasez de alimentos, porque si la gente deja de trabajar y no puede salir a la calle, una de las principales medidas que pueda ocurrir, aun cuando haya suficiente abastecimiento, es detener la cadena de suministro, que puede crear una escasez artificial. Claro. Y la gente puede... Y el pánico, yo le tengo mucho miedo al pánico, porque el pánico pone a la gente a actuar de una manera irracional. Eso es verdad. Y si aquí dicen, por ejemplo, fuego, y solamente hay una parte, posiblemente si salimos ordenadamente, todos nos vamos a librar del fuego. Si comenzamos a actuar precipitadamente, a lo mejor en lugar de salir por la puerta adecuada, salimos por una puerta que no conduce a ningún sitio y va a producir, el pánico produce más daños que el mismo fuego. Eso es una historia que se repite diariamente con situaciones como, he puesto lo del fuego como un ejemplo, pero se da en cualquier situación. Entonces, yo creo que hay que actuar con cierta serenidad y no se dejarse llevar. Yo no soy la mejor persona. No soy la persona indicada para hablar de este tema, porque yo no soy médico, no soy infectólogo, uno busca información. y no tengo información nada, y no tengo acceso, lo confieso, a todas las fuentes de información creíbles sobre el tema. Pero uno trata de buscar las fuentes más confiables, porque ese también ha sido otro problema. Hay mucha desinformación, hay mucha gente inventando. Hay gente que parecería disfrutar el crear pánico. El crear pánico, exactamente. Hay gente que parecería como que eso su combustible. Porque cree como que eso beneficia a alguien. No sé qué es lo que buscan con eso, pero es importante informarse, pero verificar la fuente, verificar que sean... si son medios, verificar que sean medios reconocidos, de esos en los que uno confía que no van a ponerse a inventar.
médicos sobre todo especialistas en temas de infecciones, como infectólogos, médicos reconocidos también, buscar información de fuentes, saber discriminar de dónde uno recibe la información. En el caso, por ejemplo, de Ureña, he leído mucho de lo que ha dicho, también de lo que ha dicho el doctor Félix Iglesias. Uno de ellos dos, no recuerdo cuál de los dos, pero decía algo interesante, decía, hay que lavarse constantemente las manos con cualquier jabón que haga espuma, no tiene necesariamente que ser un antibacterial. Pero esa es una indicación, una recomendación para cualquier otra cosa. Pero el pero era lo interesante, decía, el exceso de gel antibacterial, como el Manitas Limpia, que es una marca, hay tantas otras, pero esa es la más conocida aquí, el exceso de gel antibacterial podría provocar, eso lo dijo un médico, o sea, eso no es tampoco gente hablando de disparar, podría provocar un nivel de inmunidad, no inmunidad, el cuerpo se acostumbra, entonces tú no creas inmunidad, todo lo contrario, tú no creas inmunidad. Crea resistencia. Correcto. Entre los médicos como cuando tú abusas de los antibióticos. Exactamente. Crea una... Que no me supo explicar, pero es eso. Sí. Es eso. Bueno, mira, yo creo que ninguna medida es innecesaria. Porque estamos hablando de algo que hasta ahora parece desconocido. Y a mí me da la impresión de que no se conoce todo sobre la enfermedad y que alguien está, yo no sé con qué propósito. Yo no descarto la posibilidad y le digo a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo que yo no tengo autoridad para hablar del tema, porque es un tema científico y yo no soy un científico. Pero a mí me da la impresión, como ciudadano común y corriente, a mí me da la impresión como que estamos exagerando la tónica. Es decir, tú eres diabético, un ejemplo, se supone que tú no puedes comer ciertos alimentos, pero el día que tú te comas un sándwich o un pan, o te comas una pasta, o te comas una pizza, no te vas a morir. Entonces, yo creo que la gente también, cuando uno tiene una vulnerabilidad y tiene una enfermedad básica, ¿verdad? Que eso es lo que realmente mata. Por ejemplo, el VIH no mata. Lo que hace es que te reduce tu capacidad inmunológica. Bueno, la única persona que ha muerto con coronavirus, no necesariamente por coronavirus. Claro, era porque pero con coronavirus en República Dominicana tenía VIH y tuberculosis. Exactamente. Y la gente muere todos los días de tuberculosis. Y muere de cualquier otra cosa. Es decir, yo entiendo que el gobierno tiene que tomar las medidas. Hay mucho desconocimiento sobre el tema. Sí. Y cuando un país avanzado como Francia, como España, como Estados Unidos, toman ese tipo de medidas extremas, lo más aconsejable y lo más sensato es tratar de hacer lo mismo, ¿no? Porque uno no sabe... Y proteger la población que está más vulnerable, exacto. La gente como yo, por ejemplo, por la edad. 70 años, gente con condiciones preexistentes. Yo soy, por ejemplo, hipertenso. Sí, exactamente. Tengo un nivel de diabetes que la tengo controlada, gente ambas con cosas. Presión alta, con cáncer, con VIH, esos son, y con enfermedades respiratorias crónicas. Y personas de más de 70 años de edad. Fíjate que, por ejemplo, en Argentina, a diferencia de Francia, que limitaron la circulación de toda la gente, de todo el mundo, con incluso castigos de prisión, para que encuentren en la calle. En Argentina hicieron lo mismo, pero específicamente para mayores de 70 años de edad. No pueden salir de las casas mayores de 70 años de edad. Y si te fijas, extrañamente, la proliferación de casos ha sido mucho mayor en Europa que en América Latina. Y yo creo que un punto de estudio debe ser concentrarnos en los países donde no hay o hay muy pocos casos y ver qué ha sido diferente en ellos. Quizás es una forma interesante de la clase científica también, pues tomar otras medidas adicionales. A mí no me gusta tratar los temas sobre los cuales yo no tengo ni pizca de conocimiento. Claro. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de un autor que yo quizás nada más haya leído un libro, bueno, pero tengo algún conocimiento. Pero mi opinión sobre ese autor
no hará daño a nadie. Claro. Pueden decir, mira, este habla sin saber lo que está, y no causó daño. Pero yo no puedo estar dando recomendaciones sobre cómo cuidarse, a menos que no cite una autoridad en la materia. Los médicos, los médicos. Entonces, pero a mí me parece, no sé, tengo el pálpito de que aquí hay una exageración y que las medidas como que no guardan proporción con la magnitud del problema a nivel mundial. Porque dice, bueno, en Francia, en China se han infectado 110,000. Sí. Bueno, pero aquí cada vez que sale el dengue se infectan. A menos que tal como tú dices, que también es una sospecha que tengo, pero como te digo, es algo completamente subjetivo. Sí. A menos que como tú dices, quizás nos están ocultando algo. Sí, yo creo Hay algo más que no sabemos. Porque bueno, si es con la información que sabemos, sí, es verdad, exagerado. Quizás hay algo que no sabemos. Bueno, yo leí un médico en una cosa que está circulando en las redes. Me parece que es mexicano el hombre por el tono, por los vocablos que usa, ¿no? Sí. Y por el tono. Todo el mundo sabe, si usted oye hablando un argentino, la acentuación argentina es diferente a la nuestra. Preparate, enamorate, ese tipo de cosas. Tú sabes que un argentino o un uruguayo. Pero también sabe el tono de voz. Él parece mexicano. Y él ha estado hablando y dice, sugiere. Yo no puedo decir eso porque eso escapa a mi entendimiento. Pero él sugiere que alguien experimentando incluso contra el mar inyectó porque tengo entendido que un virus se combate, o una enfermedad se combate con una dosis menos de lo que tú estás convirtiendo. Las vacunas se hacen a partir del mismo virus. Por eso es un antídoto. Por eso existen patentes biológicas. Biológica, tú puedes patentar virus, como efectivamente diversas cepas de coronavirus están patentadas, que podría tener un alcance que proteja esta variedad nueva. Y todo el mundo sabe, y el mundo está realmente desquiciado. Mira, cuando tú ves todas esas películas, especialmente del cine norteamericano, que hay muchísimas cosas sobre temas científicos, y pone, mire, a veces el cine promueve hasta el terrorismo, porque da modalidades y de narcotráfico y todas esas cosas que yo me quedo asombrando y dice, bueno, pero esto es una escuela de esto, porque aquí cualquiera que ve esta película sabe cómo preparar una bomba, sabe cómo preparar esto, sabe cómo traficar con drogas, sabe cómo engañar a un policía, sabe cómo comprar un policía. Claro. Entonces, todas esas cosas aquí, yo veo, y a veces hasta me divierten esas cosas, porque creo que es una explotación de la ingenuidad de la gente. Bueno, ya que utilizaste la palabra terrorismo, este es un virus terrorista. Entonces, que el terrorismo lo que busca es infundir terror. Y el terror está infundido. Los resultados han sido, sí, claro. La gente se está eximiendo incluso de los afectos. Sí, claro. De los afectos. Ya la imposibilidad de ser afectivo con la persona. No te me acerques. Espérate. Quiero darte un abrazo, quiero darte un beso con motivo de tu cumpleaños. No te me acerques. Claro. Bueno, entonces, yo creo que estamos volviendo, de alguna manera nosotros tenemos la capacidad para volver atrás, ¿no? Esa es una de las condiciones de las virtudes del ser humano. Pero como te digo, puede haber algo que no sepamos. Yo te voy a decir algo que como dije hace un rato es subjetivo, para que la gente no piense que uno está queriendo desinformar, pero es simplemente una impresión personal. Yo no sé de medicina, pero yo sé de medicamentos, porque trabajé varios años con la industria farmacéutica. Y yo no sé de ciencia, pero yo sé de patentes. Y sé cómo se maneja el mundo de las patentes farmacéuticas y cómo se maneja el segundo lobby más importante del mundo, que es el lobby farmacéutico, las multinacionales farmacéuticas. Por eso no hay cura contra ninguna enfermedad, y solamente tratamiento. Claro, porque conozco esos manejos y porque vi las patentes de cepas previas de coronavirus que existen, propiedad de centros de estudio norteamericanos. Yo no descarto del todo la teoría que algunos llaman conspiranoica, ¿verdad? Pero yo no descarto del todo la teoría de que fue algo creado. Yo no la descarto, porque sé cómo se maneja el mundo
de las industrias farmacéuticas y las patentes y los inmensos beneficios comerciales que traerá esto para quien se erija como el héroe que encuentre la cura, entre comillas, y la vacuna. Claro. Todos los multimillonarios que se van a hacer lo que tengan que ver con esas empresas. O más millonarios, más país, multimillonarios al mundo, perdón, las vacunas y las curas. Yo no lo descarto. Por el momento, lo que hay es que respetar las medidas de cada gobierno para evitar el caos. Cada gobierno está teniendo un enfoque diferente. De hecho, en Centroamérica, yo te puse el ejemplo de Guatemala, es el más estricto de todos los países de América Latina, versus otro país que está muy cerca y es todo lo contrario, México. México, que el presidente sale México, todos los días a abrazar y a besar gente. No, y él dijo que para él el cierre de las fronteras y el límite de vuelos y de entradas y salidas no tiene ningún sustento científico. De que eso ayuda a evitar la propagación, dijo el presidente de México. Sí, pero y que por él no va a limitar por... nada. Él no va a cerrar nada y él no va a limitar nada. O sea, cada país tiene su enfoque. Mira, yo quiero decirle a la gente, lo único que yo puedo decir en esta situación, porque hay mucha gente asustada. Por ejemplo, ha corrido la voz de que puede haber aquí una escasez porque se puede el cierre de los aeropuertos, el cierre de los puertos, la prohibición de la concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, a que sé yo cuántos metros de distancia. Sí, pero el cierre tiene la excepción de los productos. Bueno, sí, pero solamente decir que no hay avión, que no hay vuelo, que ya crea un pánico, ¿verdad? Entonces se ha corrido la voz de que puede haber aquí una escasez de alimentos, está ya descartada porque los centros de distribución, como los grandes supermercados, han dicho, incluso han tomado medidas, han evitado que el pánico que ya cundía se aplacara por lo menos. Y ha dicho, mire, no se preocupe, ustedes están comprando cosas que no necesitan, no compren de más, sean más prudentes con las compras. Ustedes están comprando muchos productos pereros que ustedes lo están comprando en demasía, lo están comprando en cantidades que no van a poder ingestarse. Claro. Y se le va a dañar, entonces es innecesario. Está pasando lo mismo como el medicamento. Y yo a mí no me gusta hablar de mí personalmente, pero por ejemplo, yo uso medicamentos para la diabetes y para la hipertensión, como muchos dominicanos, el 30% de los dominicanos, y por mi edad. Bueno, me están comprando para yo no sé cuántos meses, para la eventualidad de que no aparezca. Bueno, nadie se muere en la víspera, señores, nadie se muere en la víspera, decía mi abuelita, que en paz descanse. Y le toca un día a uno, cualquier día. El día menos pensado, bajando la escalera de aquí, uno puede un tropezón en caerse, darse un golpe en la cabeza y ahí se cae. Sí. El día nadie se muere en la víspera. No quiero decir que no se lleven de las recomendaciones de los gobiernos. Ahora yo lo que digo, olvídense de las redes, atiendan lo que diga el Ministerio de Salud Pública. Que el Ministerio de Salud Pública, ningún gobierno, por más nefasto que sea, va a engañar a la población en una situación como esta. Entonces, yo he estado leyendo y oyendo en la radio, en la televisión y en las redes, cosas que me parecen sumamente ridículas, abusivas, y que para mí tienden ese tipo de declaración a crear una situación generalizada de pánico, para crear una situación caótica en el país, yo no sé con qué fines. Porque, por ejemplo, decir que no le hagan caso a las autoridades de salud pública, porque este es un gobierno que no sirve para nada, una cosa, de esas cosas que uno oye en política, eso es un abuso contra los ciudadanos, no ya contra el gobierno. Es decir, claro, el único que tiene la autoridad en este momento para dar recomendaciones sobre el tema, sobre ese y otros temas que atañen a la salud del pueblo dominicano, es el Ministerio de Salud Pública y las instituciones afines del gobierno dominicano. Y por supuesto los laboratorios, claro, y los médicos muy reputados, o sea que hay médicos de mucho talento y con una práctica muy prolongada y con un gran conocimiento, y son médicos que están actualizados, porque son médicos que tienen que revalidar. Algunos médicos aquí todavía revalidan
su condición de especialista. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es endocrinólogo, ya renunció a su práctica, ya entregó su práctica, vendió por razones de edad, pero él estaba obligado en los Estados Unidos para mantener su licencia, tenía que revalidarse todos los años. Sí, yo sé. Tenía que reformar su conocimiento y actualizarse normalmente. Es cierto que hay médicos que son muy buenos, que vinieron de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos a 20 años y no han vuelto a abrir un libro. Pero la práctica, yo no quiero decir que aquí ese sea el caso generalizado. Pero yo, la única recomendación, porque a mí mucha gente me pregunta en la calle cuando me ve, y en los centros como uno ejerce esta profesión y uno habla por televisión y escribe, la gente cree que uno sabe de todo. Yo no sé de todo. Los periodistas no sabemos de todo y no tenemos la obligación tampoco de saber de todo. Entonces la gente me pregunta sobre ¿qué tú crees que yo debo hacer? Bueno, pregúntale a un médico. Pregúntale a un médico. Como yo te dije ahorita, que si tú creías que yo debía ir al súper, que yo no sé qué es lo que vas a decir. Sí, claro. Danilo esta noche. Sí. Entonces yo le digo, no caiga en el error del pánico, porque el pánico no te va a permitir encarar los asuntos con la racionalidad que normalmente tú encaras otros asuntos. Tú sabes que como yo te decía ahorita, hay gente que está contribuyendo al pánico a propósito, porque parecería que se regocijan con la desgracia ajena. O sea, hay gente que están locas porque muchos se infecten de coronavirus en el país para decir yo lo dije. Sí, para probar su tesis. Sí, para decir yo lo dije porque yo soy el cuarto bate. Sí. ¿Entiendes? Gente que quieren desesperadamente que aquí haya un caos simplemente para erigirse en el Nostradamus dominicano, y eso es una vergüenza y una forma de hacer un daño terrible a la población, porque el crear pánico puede provocar lo que describí hace unos días, el efecto Pigmalión, es decir, situaciones como los mercados, los supermercados, que pueden estar abastecidos y los dueños garantizar el abastecimiento de productos básicos, como han publicado en informaciones oficiales algunos de los dueños de supermercados del país. Sin embargo, si usted repite constantemente que está desabastecido y la gente va desesperadamente y se lleva todo lo que hay, por el efecto Pigmalión, eventualmente va a provocar aquello mismo que en principio no fue, pero que yo mencionaba de tanto decirlo, lo van a crear. Cuando tú planteaste eso, creo que antes de ayer, yo hice referencia también a un famoso cuento de García Márquez. Sí, algo grande va a ocurrir esta tarde. Y con los bancos hay muchos ejemplos de eso. Entonces hay gente que al tratar de crear caos va a provocar otros problemas adicionales al problema que ya es importante de la propagación del coronavirus. Sí. Mire, y yo le voy a decir a la gente que ve televisión y que lee artículos en la prensa, por ejemplo artículos míos, yo no sé nada. Fue Aristóteles que dijo, yo solo sé que no sé nada. Yo lo único que sé es que no sé nada, y aún sé algo, ¿verdad? Y aún sé algo porque sé que no sé nada. Exacto. Entonces, el único que sabe aquí en este país sobre medida de eso es el que la va a tomar esta noche. Sí. Y se lo digo como un consejo sano. Y no se lleve de eso de que el gobierno está engañando al país. Ningún gobierno engaña a un país en materia de salud, a menos que no sea un gobierno de dementes. Y aquí hay mucha gente con la cabeza bien puesta en el gobierno, aunque esa declaración que yo estoy dando ahora le moleste a mucha gente y me digan bocina. Pero aquí hay mucha gente tomando decisiones oficiales que saben lo que están haciendo, y son gente bien intencionada. Entonces, la única autoridad que hay aquí, eso es lo que yo he querido decir, y lo voy a seguir diciendo, la única autoridad a la que usted, ama de casa o gente de mi edad, o de cualquier cosa, la única gente autorizada e interesada en que el virus no se propague y no afecte a mucha gente, porque va a ser el más perjudicado, es el gobierno. Entonces hágale caso al gobierno. No creo que pueda haber un gobierno en el mundo, que tome medidas con el deliberado propósito de dañar a su población. No hay a mí quien me ponga a mí eso. Él se puede equivocar, los gobiernos se pueden equivocar, y se equivocan desgraciadamente con reiterada frecuencia. Bueno, mientras tanto, aquí en Conexión 32 seguimos de forma regular, y lo digo porque hay canales y emisoras que han
han tomado medidas también drásticas. Por ejemplo, en la emisora en la que estoy en la tarde. Te dijeron vete. Estaba tosiendo eso, no, pero me refería al tema de las entrevistas. Sí. Decidieron que en todas las emisoras de ese grupo no se pueden hacer entrevistas presenciales por tiempo indefinido, sino que las entrevistas deben ser telefónicas. Sin embargo, aquí todavía tenemos entrevistas presenciales, por suerte, así que ya estamos en tiempo de la de hoy. Claro. Pero yo lo que quiero decir también, hay que tomar mucho cuidado en la preparación de comida, pero vaya a un restaurante para que usted vea cómo son las manos. El 90% o el 80% de las cosas que usted se come en un restaurante y en los mejores sitios del mundo. Sí, a mí de verdad no me gusta comer es con las manos. Pero de antes del coronavirus, o sea, a mí no me gusta comer en la calle. Tú sabes que una vez yo vi en un programa de televisión que alguien dijo, ¿y tú comes en la calle? Esa comida así. Yo dije, bueno, sí, la comida es muy peligrosa, tiene que estar bajo supervisión del Ministerio de Salud y todas esas cosas, pero la comida cuando tú te comes algo en la calle, que te lo preparan delante de ti, tú sabes lo que te estás comiendo. Bueno, si te lo preparan delante de ti, sí, bueno, pero una comida en la calle. No. Pero cuando tú vas a un restaurante, tú no sabes lo que está pasando en la cocina. Sí, exacto, a eso me refiero. Sí. O sea, utilicé la frase en la calle en Sí, sentido claro, amplio. claro. Pero esa comida, por ejemplo, callejera, que es una cocina ahora que está desplazando y que está siendo muy popular en todo el mundo. Tú hablas del mercado de los food trucks. Sí, exactamente. Claro. Tú ves ahí lo que están haciendo, ¿verdad? Y ves la cara del cocinero. Pero en un restaurante, tú vas al más sofisticado y caro de los restaurantes dominicanos y tú no sabes lo que está pasando en la cocina. Eso es verdad. Tú no sabes lo que está pasando en la cocina. Y yo le digo una cosa, yo vi hace muchos años una película, un video de eso de cámara oculta. No se le ocurra devolver una comida en un restaurante. No, jamás. Yo no, aunque me la traigan equivocada. Yo me la como. No, a mí no me gusta comer cupí. No, exacto. O que te la tiran en el suelo. Sí, ¿entiendes? Sí. Y se la llévaselo ahora, ¿entiendes? No devuelva comida. Si a usted no le gustó eso, cómase eso y no vuelva a ese restaurante, pero no devuelva. Nunca devuelva. Y además, si el restaurante está dirigido por un chef profesional, que el orgullo y el ego no le permite que un comensal que no sabe un carajo de cocina le devuelva un plato que él ha hecho. Así que bueno, nuestro invitado ya está aquí. Vamos a conversar con el abogado Yatzel Román. Ustedes saben que de política, no de... Claro, él es un experto. Coronavirus. Él dice que él no es politólogo, pero para mí lo es. De hecho, pienso que uno de los mejores. Esa es mi opinión. Y por eso está aquí con nosotros hoy para hablar de las elecciones que pasaron y de lo que viene también. Así que mantengan la sintonía, volvemos con más. Esto es Conexión 32.